Ese es el mensaje, la grandeza de un pueblo que se humilla. Ustedes no sé si recuerdan la historia, si la han leído en la Biblia, donde vemos que David, un hombre de Dios, un hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios, quiso construirle un templo al Señor. David, uno de los propósitos del corazón de David era poder construir un templo, una casa del Señor. Pero Dios le dijo a David: mira, David, tú no vas a construirme templo porque tú eres un hombre de guerra. ¿Recuerdan? David era un hombre de guerra y tus manos están muy manchadas de sangre. Por lo tanto, tú no me construirás templo a mí, sino que lo hará tu hijo. Y David empezó como a provisionarse y como a programar y a planear la construcción para que la pudiera desarrollar o llevar a cabo su hijo Salomón. Bueno, por fin llegó el tiempo cuando Salomón toma el reino. Salomón crece y Salomón entonces tiene un ardiente deseo, el deseo de su padre también David, de construirle el templo al Señor. Y Salomón construye un templo majestuoso, un templo glorioso, un templo que era un esplendor. Claro, Salomón era uno de los reyes más ricos, uno de los reyes más inteligentes, donde el imperio, el reino estuvo más consolidado, así que había mucho recurso. Y Salomón hace un templo, hermano, despampanante, un templo glorioso, un templo precioso. Y el día de la inauguración de ese templo fue maravillosa. Mire, solo la fiesta duró 7 días, donde se ofrecieron holocaustos en cantidad de, creo que 120,000 ovejas ofrecieron un solo día. ¿Usted se imagina qué es eso? O sea, para inaugurar ese templo, eso fue una cosa impresionante. Y fue tan impresionante que dice que la gloria de Dios vino sobre ese templo y la gloria de Dios llenó la casa. Y era tan impresionante el poder de Dios sobre ese lugar que decía que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Dios que había llenado ese lugar. Fue algo impresionante, muy hermoso. Y Dios aparece a Salomón y Dios habla con Salomón. Y Dios le hace 3 promesas. Dios le promete 3 cosas a Salomón cuando él construye ese templo con esa dedicación y con ese amor. Así que vamos a empezar a mirar el texto que les dije, 2 de Crónicas 7. Vamos a estar mirando desde los versículos 11 al 16. Miren, en primer lugar, Dios le promete a Salomón que siempre iba a escuchar la oración que su pueblo hiciera en ese lugar, en ese templo que él había construido. Miren por favor el versículo 11, el versículo 12 y luego saltamos al 15. Miren el 11 y 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Hizo la casa del Señor y hizo su propia casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado por el Señor. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Por haber puesto la casa de Dios como una prioridad. Dice que Dios también le prosperó en su propia casa. Qué bonito eso. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, esta casa, como casa de sacrificio, hablando del templo. Ahora, salte al versículo 15, porque el 14 lo vamos a ver ahorita. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este ¿qué? Qué tremendo, le dice Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos y estarán atentos mis oídos a la oración que se levante en esta casa. Es decir, yo voy a oír, yo voy a estar pendiente de todo clamor que se levante desde este lugar hacia mi presencia. Es lo primero que Dios promete a Salomón. Lo segundo que Dios promete en el texto es que si el pueblo está sufriendo alguna consecuencia de su pecado, alguna reprensión de parte de Dios, si Dios envía alguna reprensión contra su pueblo para disciplinarlo por causa del pecado y el pueblo se arrepiente y ora en esa casa, Dios dice: yo prometo que lo voy a perdonar y voy a sanar todo lo que su pecado ha deteriorado. Miren, versículo 13 y 14. Y si yo, dice el Señor, cerrare los cielos para que no llueva, para que no haya lluvia, tremendo está diciendo, si yo, el Señor, cierro los cielos para que no llueva, y si yo mando la langosta para que consuma la tierra, y si envío pestilencia sobre mi pueblo, para que vean que Dios disciplina a su pueblo por causa del pecado,
Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda promesa. Tercera promesa, Dios le promete que su gloria estaría sobre esa casa para siempre, que su presencia estaría allí. Miren por favor el versículo 16. Porque ahora, dice Dios, he elegido, después de decir que escuchará siempre la oración que se haga en ese lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Tremendo. Y mis ojos, y he oído esta frase, y mi corazón. Por favor, léalo con detenimiento. Y mis ojos, dice Dios, y mi corazón, dice el Señor, estarán aquí, estarán ahí para siempre. Es decir, mi presencia. Yo estaré ahí, mi gusto, mi deleite, mi corazón, mi anhelo será estar en medio de esta casa, dice el Señor. Y para mí eso es maravilloso. Dios promete su gloria, su presencia, su afecto por ese lugar. Miren, hermanos, estas tres promesas Dios las hace sobre la vida de Salomón, sobre este templo. Ahora, pero Dios demanda seriamente tres cosas de él. Dios demanda seriamente tres cosas de su pueblo para poder cumplir estas tres promesas. Y antes de pasar a eso, bueno, tú me dirás, pero pastor, pero es que tú estás hablando del templo de Salomón. Dios hizo esa promesa al templo de Salomón. ¿Cómo podría aplicarse esa promesa a nuestra vida? Pues déjame decirte algo. Ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, la casa que Dios está edificando. Así que estas promesas que Dios puso sobre Salomón son promesas que reposan sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros, porque somos el templo, somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios. Y el anhelo de Dios siempre ha sido estar en medio de su templo. Y ahora Dios su templo lo ha constituido a través de la iglesia. Somos piedras vivas, somos una edificación viva donde mora el poder del Espíritu Santo, donde mora la gloria de Dios, porque somos la casa del Dios vivo. Ya no hay templo hecho de manos. Esto donde nos reunimos es un auditorio donde se reúne el verdadero templo, la verdadera casa de Dios, que eres tú y que soy yo. Así que esas promesas son promesas para nuestra vida, pero también esas demandas son demandas para nosotros, como ese templo, esa casa de Dios, pero como ese pueblo de Dios, al que Dios promete bendecir, pero al que Dios le hace unas demandas muy particulares. Y hoy vamos a hablar acerca de estas tres demandas muy serias que el Señor le hace a su pueblo, que yo las quiero extraer del versículo 14. Porque miren, Dios, leamos el versículo 14. Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y miren las y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que la primera demanda que yo veo en este versículo que Dios le hace a Salomón, Dios le dice: ok, te voy a bendecir con estas cosas, pero la primera demanda que yo le hago a mi pueblo es si se humillare. Dios demanda que su pueblo se humille. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora, ¿qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillación? Los cristianos tenemos la idea de humillación, que es doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Cuando estamos orando. Y bueno, eso hace parte, pero no necesariamente eso significa que estamos humillados. Tú puedes doblar la rodilla. No sé cuántos, cuando eran religiosos, se arrodillaban, pero sin ningún fundamento, sin ningún sentido en su corazón. Lo hacían por mera religiosidad, porque encontraban a otros que también se arrodillaban. Pero mire, humillarse va más allá. Aunque muchas veces nuestra actitud de orar de rodillas está demostrando una actitud del corazón de sumisión al Señor. Allí sí es muy correcta la interpretación. Pero mire, humillarse, básicamente lo que encontré en el diccionario fueron dos significados de humillarse. El primero es adoptar una actitud de humildad hacia una situación o hacia una persona. Es adoptar una situación de humildad. Humillarse es adoptar una situación de humildad frente a una situación o a una persona. Pero un segundo significado que también tiene la palabra humillarse. Bueno, nosotros entendemos el primero, pero el mundo entiende humillarse como el segundo significado. Para mucha gente humillarse, la humillación también puede consistir en una forma de tortura.
ya que busca menoscabar la dignidad del ser humano. ¿Sí? Para muchos humillarse es que yo no dejo que nadie me humille. La humillación también significa cuando alguien viene, por ejemplo, y hace quedar mal a una persona delante de muchas. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien? ¿Alguien se ha sentido humillado? Que alguien llegó y habló mal, y le sacó los trapos al sol, y usted dice, me sentí humillado. Ese tipo de humillación es dañina, ¿verdad? Ese tipo de humillación es mala, porque daña el corazón, atenta contra nuestra identidad. Pero la primera humillación es la humillación correcta. Podemos entonces decir que hay humillación buena y que hay humillación, ¿qué? Mala. Hay dos tipos de humillación. Hay buena y hay humillación mala. ¿Cuál de los dos tipos de humillación es la que Dios exige a su pueblo? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿por qué? Porque entendemos que Dios es bueno. Y si tenemos un Dios bueno, pues Dios no va a menoscabar la dignidad del ser humano. Dios espera que tú tomes una actitud humilde delante de su presencia. Eso significa humillarse delante de Dios. Es tomar una actitud humilde delante de la presencia de la gloria de Dios. Bíblicamente, humillarse es la actitud del corazón donde reconocemos lo grande que es Dios, lo inmenso que es Dios, pero lo pequeño que somos nosotros. La Biblia dice que el hombre es como un soplo. Somos vulnerables. Hermano, nosotros somos frágiles. Frágiles. Nuestra vida se puede acabar de la noche a la mañana. A nosotros nos atropella un carro y nos quitó la vida. Podemos hasta pisar una cáscara de banano y tropezarnos y caer mal y perder la vida. Somos frágiles, somos como el tamo que arrebata el viento. Nuestros días se van. El ser humano es pequeño. Ahora, pequeño comparado con la grandeza y la magnitud de Dios. Entonces Dios dice, yo espero que mi pueblo reconozca humildemente mi grandeza, mi gloria, y reconozca su humilde condición delante de mí, y se humillen y me glorifiquen. Si se humillare mi pueblo. Mira, hay un salmo maravilloso que nos ayuda a entender esto. Por favor, busque el salmo. No lo busque, creo que aquí ya lo tenemos. Salmo 8 del 3 al 6, para que nos apúntelo, para que avancemos en el tiempo. Salmo 8 del 3 al 6 es un salmo maravilloso. Mire lo que dice el salmista, hablando acerca de la humildad. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo tus pies. Este salmo es un maravilloso contraste cuando el salmista puede ver y percibir la grandeza de Dios a través de la creación. Él dice, wow, cuando veo la obra de tus manos, veo tu gloria, veo tu grandeza, veo que tú existes, veo que eres real, y no solo que eres real, que eres poderoso. Pero cuando me miro a mí mismo, digo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O sea, tu grandeza me hace sentir tan pequeño. Hermano, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Qué es usted delante de Dios? Del Dios del universo. El salmista dice, si solamente ni viéndote a ti, viendo las obras de tus manos, puedo entender tu grandeza, y eso me hace sentir tan pequeño. Pero también el texto dice algo maravilloso. Aquí vemos un corazón humilde, pero un corazón humilde que entiende algo muy profundo. Dice, pero también sé que al hombre lo coronaste de gloria, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo pusiste como administrador al dominio de lo que has creado. Esto es impresionante. Es decir, el salmista dice, yo veo tu creación y tu gloria, reconozco tu grandeza. Al reconocer tu grandeza tengo que reconocer mi pequeñez, mi humildad. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado que de pronto se encuentra con alguien, por ejemplo, que sabe mucho de algún tema, y usted se mira, y cuando usted ve ese que sabe tanto, su conclusión es, yo no sé nada? O sea, como que esa sabiduría de ese lo hace sentir a usted como que, o sea, eso dice el salmista, yo veo tanta grandeza, tanta gloria que termino concluyendo que yo soy tan chiquito, pero que a la vez soy tan importante para ti, Señor. Que el hombre, tú al hacerlo a tu imagen, lo coronaste de gloria y lo pusiste a administrar la obra de tus manos.
Así que estamos viendo que Dios le da valor, que Dios le da honor al ser humano, que para Dios somos valiosos, tan valiosos, hermano, que Dios vino a redimirnos a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Porque el ser humano es valioso para Dios. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es imagen de Dios. Dios dignificó al hombre colocándolo bajo su creación, diciéndole: ok, hombre, gobierne ahora lo que he hecho. Y Dios también, hermano, le dio al hombre entendimiento. Dios nos dio un raciocinio, un entendimiento para que a través del sentido común nosotros podamos percibir, uno, que Dios existe, dos, que Dios es grande, y tres, que somos pequeños, que somos como nada delante de su presencia. Dios nos dio un sentido común para reconocer esas cosas. El hombre puede reconocer la grandeza de Dios, puede mirarse a sí mismo y reconocer su pequeñez y humillarse bajo el gobierno de Dios. Dios le dio al hombre ese sentido común. ¿Pero qué pasó? El pecado viene y altera todo. El pecado viene y distorsiona la percepción que el hombre tiene de Dios, la percepción que el hombre tiene de sí mismo y el gobierno que el hombre, Dios le ha dado sobre todas las cosas. Es decir, la catástrofe del pecado fue tan impresionante que distorsionó la manera como el hombre ve a Dios y la manera como el hombre se ve a sí mismo. Es decir, que ahora el hombre rechaza el amor, el señorío bondadoso de Dios. Ahora el hombre rechaza la grandeza de Dios. Ahora el hombre es tan necio, porque así dice la Biblia, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ahora el hombre es tan necio que se atreve, viendo todo lo creado, a decir que no hay Dios. Eso es producto de la caída, del pecado. El pecado ha distorsionado el concepto natural que Dios había grabado en la conciencia del hombre. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos una conciencia donde Dios grabó sus leyes, donde Dios grabó una percepción correcta de Él. Pero el hombre, por causa del pecado, pierde, se distorsiona la comprensión de Dios y se distorsiona la comprensión de sí mismo. Al perder de vista la comprensión de Dios, pierde de vista la comprensión de sí mismo. Ahora el hombre ya no se ve pequeño. ¿Sabe cómo se ve el hombre ahora? Grande, todopoderoso, todo lo puedo. Yo soy. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén? Si comen de esa fruta seréis como Dios, conocedores de lo bueno y de lo malo. Ahora el hombre es como Dios, es el Dios de su propia vida. Ahora el orgullo, la arrogancia han crecido dentro del corazón al hombre, han distorsionado su entendimiento, que llega al punto de rechazar la existencia de Dios, algo tan natural, algo que tiene que ver con el sentido común. Pero el pecado deteriora. El pecado entontece. El pecado nos vuelve bobos a los seres humanos. Es la peor droga. La peor droga no es la marihuana ni la heroína. La peor droga que distorsiona la comprensión de la realidad es el pecado, y ha sido el pecado. Por eso Dios le dice al pueblo, a su pueblo: ustedes no vivan como vive el mundo, siendo los dioses de su propia vida, viviendo una vida de arrogancia y de altivez. Ustedes, mi pueblo, humíllense delante de mí. Humíllense, porque su entendimiento ha sido redimido, porque su entendimiento ha sido iluminado. Nuestro entendimiento, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Evangelio nos penetra nuestra alma, nuestro entendimiento hace una especie de... y empezamos a ver con claridad la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros de nuevo. Es decir, Dios nos redime ese entendimiento que el pecado había distorsionado. Por eso Dios le dice a su pueblo que se humille, que viva humildemente bajo su poderoso gobierno, que necesitamos entrar bajo el gobierno de Dios y vivir bajo ese gobierno y esa soberanía divina. Porque ahora tenemos un entendimiento y un corazón redimido por la palabra de Dios. Mire, Dios le pide a quién que se humille. Dios dice: si se humillare, ¿quién? Dios dice: si el mundo se humillare. No. ¿Qué demanda Dios? ¿Que se humille quién? Su pueblo. Nosotros. Usted y yo. ¿Por qué Dios no le pide al mundo que se humille? Porque el mundo no lo va a hacer. El mundo no lo va a hacer. El mundo no se va a humillar. Una persona puede, a veces invitan a un presidente o a alguien, algún político que se va a lanzar, y llega a la iglesia y le dicen: arrodíllese. Pues él se va a arrodillar, no porque quiera arrodillarse delante del Dios Todopoderoso, sino porque quiere los votos que están ahí sentaditos en esas sillas. Y entonces él toma una actitud muchas veces, pero como no conoce al Señor, no se puede humillar, porque nadie que no conoce al Señor se puede humillar delante de Él. Solamente su pueblo, nosotros que conocemos y amamos la grandeza de Dios, podemos caer de rodillas postrados ante su presencia.
¿Por qué? Porque entendemos su grandeza. Él dice: si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Él no le pide al mundo que se humille, porque el mundo no lo va a hacer. De hecho, para el mundo la humillación es terrible. Para el mundo la humillación no es un valor. En esos días, una pareja de jóvenes cristianos, pues con mucha influencia inclusive en el mundo secular, se casaron, y uno de ellos ella le lava los pies a él en el matrimonio como un símbolo de sujeción y servicio, y luego él también se los lavó. Pero como subieron el video cuando ella le está lavando los pies, claro, la gente, el feminismo empezó a decir: en pleno siglo XXI y todavía vivimos en ese machismo. ¿Cómo es posible una mujer lavándole los pies a un hombre, humillándose delante de un hombre? Y el mundo tiene esa idea de que ¿cómo así que me tengo que humillar? ¿Yo por qué me voy a humillar? A mí no me humilla nadie. Porque el corazón del mundo es arrogante, porque el corazón del mundo es un corazón duro. Si no es Dios quien con su poder y su palabra penetra el entendimiento y lleva una vida al arrepentimiento, esa vida nunca se va a humillar delante de Dios. Nunca se va a humillar. Si no es Dios quien penetra su entendimiento y su corazón. Porque el corazón del mundo es duro, y la humillación no es un valor para el mundo. La humillación es una humillación para el mundo. Pero para el pueblo de Dios, la humillación produce gloria. El mundo es gobernado por la arrogancia, y la arrogancia ha distorsionado el entendimiento, los valores del reino de Dios. Dios espera que su pueblo, quien le conoce, quien conoce su palabra, quien entiende su grandeza, sea el que se humille. Y en esa humillación hay bendición. Por lo tanto, la humillación para el cristiano es un valor. Es interesante, hay un Salmo 119:71 que dice: bueno me es haber sido humillado para conocer tus estatutos. Bueno, impresionante. Bueno, dice él, bueno me es haber sido humillado. ¿Sabes por qué? Porque Dios también trata con nuestros corazones. Y cuando nosotros se nos está subiendo el humo, cuando nosotros estamos como subiéndonos el ego, tal vez porque, no sé, los dones, el talento, empezamos a ganar reputación, empezamos a tener un mejor trabajo, no sé, y empezamos como se nos empieza como a subir el ego a la cabeza. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor viene y nos quebranta. Y dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado por el Señor. El Señor ama el corazón humillado. Hay una historia muy bonita. Dice que un padre mandó una vez a su hijo a que por favor verificara si ya el trigo estaba listo para coger la cosecha, los granos. El hijo fue y miró el trigo y vio que unas maticas estaban caídas, pero otras estaban bien erguidas y levantadas. Él vino y le dijo a su papá: padre, pues no sé, la verdad es que me confunde. Yo creo que todavía, papá, no, porque hay muchas matas caídas todavía. Están ahí caídas, aunque ya hay unas levantadas, pero son muy poquitas. Y el padre le dijo: mi hijo, te confundes. Es tiempo de la cosecha, porque las matas que están maduras son las que están inclinadas y caídas. Esas son las que ya tienen fruto. Cuando ya tienen fruto, cuando ya hay grano dentro de ellas, están inclinadas porque el grano las lleva a inclinarse. Pero las que están así todas paradas todavía están biches, necesitan un tiempo, necesitan trato todavía. Y así somos los hijos de Dios. Cuando estamos muy parados, cuando nos creemos muchas cosas, es porque necesitamos la mano de Dios tratando y procesando el corazón. Pero cuando alguien ha entendido la grandeza de Dios, alguien ha entrado a la presencia de Dios y ha conocido a su Dios, vive como el grano de trigo. Es mejor vivir humildemente, porque hay fruto de Dios, porque hay proceso de Dios en su corazón y en su vida. Hermano, la humillación nuestra de los hijos de Dios produce una profunda gloria a nuestro Dios. Es impresionante, reconoce el gobierno, nuestra humillación lo que hace es dar gloria al gobierno de Dios, decir: Señor, tú eres el mejor, tú eres el que lo sabe. Yo me humillo, yo me someto debajo de ti, yo me someto a tu dirección, porque reconozco que tú eres todopoderoso y sabio y bueno. Pero la humillación es un acto que embellece el corazón humano. Hermano, no hay nada más lindo que ver una persona humilde. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo que no hay nada más duro que uno tratar con una persona orgullosa? Uy, hermano, relacionarse con alguien orgulloso es muy complicado.
Porque es problemático, es conflictivo, está buscando siempre llamar la atención, está buscando que le den, no sé, que le paren bolas, que le den gloria, que le den reconocimiento. Está siempre buscando como que hay una necesidad en su corazón de reconocimiento. Porque la persona humilde es sencilla, se siente satisfecha con el Señor. Qué bonito. Hermano, la humildad embellece el corazón humano. Por eso Dios muchas veces permitirá que suframos quebrantamiento. Pero el mundo no. ¿Sabe qué va a pasar con el mundo? El mundo no se va a humillar voluntariamente. El pueblo de Dios sí. El mundo va a ser humillado por el juicio de Dios. Aquellos que no reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, que no doblen sus rodillas, un día la van a tener que doblar a regañadientes. Porque dice la Escritura en Filipenses 2, del 10 al 11, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, llegará un día donde Dios humillará a sus enemigos. Llegará un día donde Dios humillará la arrogancia del mundo. Aquel que te dice: yo nunca me postraré ante tu Dios, un día, si no se arrepiente, tendrá que hacerlo, no voluntariamente, pero cuando lo vea, el terror que producirá la presencia de Dios para esa persona, la presencia y el retorno de Jesús, hará que doble sus rodillas y clame por misericordia cuando ya no habrá tiempo para clamar por misericordia. Un día Dios humillará al mundo. ¿Eso con el propósito de qué? Eso con el propósito, hermano, de establecer su justicia y de reivindicar su gloria, su nombre, que fue blasfemado por el mundo. ¿Sí o no? Ahora, yo creo que muchos estarán preguntando: pastor, pero ¿por qué es tan importante humillarse para Dios? Porque es que parece que cuando uno lee la Biblia, para Dios es muy importante que uno se humille. ¿Acaso Dios, como dicen algunos, inclusive algunos ateos, el argumento de muchos ateos es ¿acaso Dios tiene algún problema de inferioridad? ¿Como que Dios tiene una necesidad de exaltación o qué? ¿Por qué siempre está pidiendo que lo adoren, que se humillen, que yo no sé qué? ¿Por qué? Es que él tiene necesidades. Es que no es perfecto. Porque sonaría así como un Dios con problemas de personalidad para muchos. No, Dios pide que... Dios no tiene ningún problema. En primer lugar, Él es perfecto, Él es santo, Él es hermoso en su carácter es perfecto. Él no tiene ningún problema. Él puede vivir con nosotros o sin nosotros. Dios pudiera acabar con todo el mundo y seguir siendo Dios y vivir para su gloria, para su propia gloria, y ser satisfecho en Él. Dios es perfectamente feliz en sí mismo. La Trinidad cohabita en un estado de paz y felicidad. Lo que pasa es que la humillación beneficia profundamente el corazón del pueblo de Dios. La humillación produce dos cosas: da gloria a Dios, y segundo, la humillación es necesaria para tu corazón. Escucha esto, porque eso es lo que el mundo no te enseña. El mundo te enseña que seas grande, poderoso. De hecho, por eso el mundo tiene que escuchar tanto de positivismo y de todas estas cosas de motivación personal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen otra esperanza más que ellos mismos. La esperanza de ellos está en ellos, no en el Señor. Pero la esperanza del creyente está en su Dios. La humillación beneficia profundamente nuestro corazón, porque nos mantiene en una perspectiva correcta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros mismos. Mira, la humillación no permite que se te suban los humos a la cabeza. La humillación no permite que ese trabajo que vas a recibir una mejor paga, que vas a ganar el doble de lo que estaba ganando en el otro, la humillación permite que eso no se te suba a la cabeza y empieces a mirar a los demás por... La humillación no permite que tu espiritualidad que ha crecido o tu ministerio que se ha ensanchado empiece a mirar a los demás por debajo por debajo del hombro. No. La humillación te mantiene en una correcta perspectiva de la grandeza de Dios y de la pequeñez, y por qué no decirlo así, la necedad humana. La humillación te mantiene el corazón sano, porque lo mantiene bajo el gobierno, la dirección y sujeto al amor de Dios. Cuando nosotros nos postramos y nos humillamos delante del Señor, lo hacemos porque en última instancia eso da gloria a Dios, porque reconoce su señorío. Pero eso también es una vía de doble carril. Pero eso también permite que nuestro corazón esté sano, que el orgullo no penetre, que el orgullo no se levante. Hermano, cada uno de ustedes tiene un Hulk, y yo lo he dicho así, por dentro.
Cada uno de ustedes tiene un nivel de orgullo. Cada uno de nosotros maneja un conflicto con el orgullo, que está crucificado. Pero si tú no te mantienes humillado, ese orgullo se te puede levantar. Y tú te sales del gobierno de Dios y empiezas a quebrantar tus relaciones y empiezas a sufrir las consecuencias de tu pecado por causa de que el orgullo se te subió a la cabeza. Pero un hombre, hermano, humillado, con humildad, es un hombre que tiene un concepto sabio de sí mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de ustedes mismos que el que deba tener. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sino que cada uno mire a los demás, estime a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo dice, quien hace eso es una persona espiritual, es una persona sabia. Una persona sabia sabe o tiene un conocimiento sincero y genuino de sí mismo. No tiene una imagen alterada de sí mismo. Tiene un correcto concepto de su propia vida. Un corazón humilde es un corazón cincelado por Dios. ¿Y sabe qué es lo bonito? Cuando una persona tiene un corazón humilde, también tiene un corazón que maneja buenas relaciones con los demás. Porque cuando una persona es humilde, fácilmente se relaciona con los demás. Y cuando lo lastiman, fácilmente perdona. ¿Saben por qué? Porque es humilde. Es decir, una persona humilde no tiene problema para relacionarse con la gente. Pero una persona orgullosa sí que sufre. Sí que es sentida, todo se lo lleva al corazón. ¿Por qué? Porque hay necesidades en su vida que no han sido resueltas. Así que una persona humilde cumple fácilmente los dos mandamientos. Los dos primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, humillarse es tan importante que Dios dice en su palabra que Él habita con el humilde. Oiga, este texto, por favor, sí búsquelo. Isaías 57:15. Póngale un separador ahí a Crónica y busque Isaías 57:15 y por favor léalo conmigo. Por favor, se lo hago buscar porque mire, de la Biblia, este es uno de mis textos, de mis pasajes favoritos. Isaías 57:15. Vamos a leerlo juntos. Mire lo que dice. Porque así dice, me encanta cómo Dios se presenta a sí mismo. Porque así dice el alto. ¿Y qué? El alto y sublime. El que habita, ¿en dónde? En la eternidad. ¿Qué presentación? Yo soy el alto y sublime, dice Dios. El que habita en la eternidad. Cuyo nombre es santo. De aquí sale una predicación impresionante. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero también dice, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Mire lo importante que es para Dios una persona humilde y quebrantada. No, si hay algo de lo que Dios se va a encargar es de quebrantarnos, de partirnos en mil pedazos, para que seamos humildes y podamos estar en su presencia. Así que cuando usted esté siendo quebrantado, sí, llore, pero a la vez alégrese, porque Dios está sacando lo mejor de su vida. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón, ¿de qué? De los quebrantados. De aquí podemos sacar otra frase maravillosa en esta serie de avivamiento, pues que unimos con esta de oración, y es: sin humillación, sin humildad, no hay avivamiento. Ahí estamos ya armando la fórmula en todas estas prédicas del avivamiento. No solo necesitamos oración para el avivamiento, necesitamos humildad para sostener el avivamiento, porque dice que Él hace vivificar, hace vivir el espíritu de los humildes. Eso es avivamiento, hermano. Otro salmo, Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Lo mira de lejos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y Jesús, ¿recuerdan Jesús qué dijo? El reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Antes del quebrantamiento del altivez de espíritu, ¿sabe, hermano? Lo voy a decir algo humildemente. Hay mucho creyente arrogante, hay mucho creyente orgulloso, hay mucho líder, tristemente hay que decirlo, orgulloso. Mucho pastor que su éxito ministerial se le ha subido a la cabeza. Cuando tu orgullo se levanta, el poder de Dios cesa
el fuego de Dios cesa, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Tú quieres tener avivamiento y permanecer en avivamiento, tienes que desarrollar un corazón humilde para permanecer en ese estado. Muy bien, vamos a la segunda demanda. La primera entonces, si se humillare. Lo segundo que Dios le demanda a su pueblo para cumplir esas promesas que Dios le da a Salomón, lo segundo que Dios le demanda es que su pueblo ore y busque su rostro. Volvamos a leer el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué dice el Señor? ¿Oraren y qué? Oraren y buscaren mi rostro. ¿Saben, hermanos? La humillación nos debe llevar a buscar el rostro de Dios. No es lo mismo orar que orar humillado. Ojo, aquí quiero como a empezar a hacer unas diferenciaciones y dar unos tipsitos de algunas cosas. No es lo mismo orar que orar humillado. Son dos cosas muy diferentes. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado. Orar, pues yo creo que todos oramos por los desayunos, los alimentos. Señor, te damos gracias por este alimento, te damos gracias por este desayuno. Señor, te pido por favor que bendigas, que me ayudes a pagar este recibo que me llegó. Señor, te pido que bendiga a mi familia. Eso es orar. Pero eso es diferente a orar humillado. Cuando usted ora humillado, usted ora como el publicano en la oración contra el fariseo, ¿recuerdan? Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Aquí estoy, Señor. Te necesito. Cuando usted ora humillado, hay una necesidad, hay un deseo dentro de su corazón que está clamando al Señor. Orar humillado es orar en esa intensa necesidad de encontrarse con el rostro de Dios. Porque tampoco es lo mismo orar que buscar el rostro de Dios. Puede ser lo mismo, pero yo encuentro una diferencia abismal. El texto dice: y si oraren y buscar en mi rostro. Venga, ¿no es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios? ¿Por qué si es lo mismo Dios los pone si oraren y buscar en mi rostro? Como si fueran dos cosas. Porque hay una gran diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Miren, me atrevería a decir que muchos cristianos oran, pero son pocos los que buscan el rostro de Dios. Muchos oramos como cristianos hay que orar por lo que dije ahorita. Hacemos oraciones constantes todos los días, pero pocos entran a su cuarto, cierran la puerta y buscan a su Padre que está en lo secreto. Y ya no dicen, voy a orar por los alimentos, voy a orar por tal cosa. No, dicen, voy a buscar a mi Dios. Voy a buscar el rostro de Dios. Voy a pasar un tiempo en la presencia de Dios. A veces uno le dice a los hermanos, vamos a orar. Y la pregunta es, ¿y por qué oramos? Pues por nada. Vamos a buscar al Señor. Es que siempre hay que orar por algo. Es la gran diferencia entre orar y buscar el rostro. Cuando yo busco el rostro de Dios porque me quiero encontrar con Él, quiero verlo cara a cara. Estos días me encontré con un amigo al que quiero mucho. Y fue un tiempo muy especial porque no solamente quería verlo para saludarlo, sino que quería verlo para compartir con él y saber cómo estaba su vida y que él conociera la mía, porque hace rato no hablábamos. Hay una diferencia entre simplemente verse y decir cosas a intimar con el corazón de alguien. Y esa es la gran diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Para mí buscar el rostro de Dios tiene una connotación de intimidad. Yo quiero verlo, yo quiero estar con Él. Y para eso tengo que cerrar mi puerta, entrar a lo secreto, estar en lo privado y verme con mi Padre Celestial. Hay una connotación en todo esto de intimidad, de profunda intimidad. Miren, ¿ustedes recuerdan a Moisés? ¿Cómo dijo Dios que Él tenía una profunda relación con Moisés? ¿Cómo era la relación de Moisés con Dios? Yo una vez prediqué sobre esto, hace mucho tiempo atrás. Números 12, del 6 al 9. No sé si está aquí en los medios. Sí, ahí está, muy bien, Ricardo. Y él les dijo, Dios hablando les dice, oíd ahora mis palabras, les dice a Aarón y a María, porque los estaba reprendiendo por hablar mal de Moisés. Les dice, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, yo me le apareceré en visión, en sueños voy a hablar con él, pero no así con mi siervo Moisés, el que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, él verá
mi rostro. ¡Wow! ¡Qué teso! Como ellos están hablando mal de Moisés, él los llama y dice: venga, ustedes están hablando mal de mi amigo. Cuando yo hable con cualquier profeta del pueblo, le voy a hablar con visiones, sueños, le voy a decir cosas misteriosas. Pero con Moisés no saben por qué. Porque él es mi amigo. Cara a cara hablaré con él, dice otro texto, como habla cualquiera con su amigo más íntimo, es el original, con su compañero. Cara a cara hablaré con él. Eso es buscar el rostro de Dios. Moisés anhelaba a Dios, su presencia. Dice la Biblia que cuando él entraba a orar, la nube descendía y bajaba sobre el tabernáculo. Él se veía con Dios. ¿Por qué? Porque era su comunión. Moisés no solamente hacía oracioncitas ahí de: Señor, bendice los alimentos del pueblo, Señor, bendice este pueblo, Padre, qué pueblo tan terco, Señor, ten misericordia. No, él tenía una profunda relación de intimidad con Dios en su cuarto privado, en su cuarto secreto. Él verá mi rostro, dijo Dios. Con él tengo una profunda relación íntima, dijo Dios, la que no tengo con otros profetas. ¡Wow! ¿Cuántos quieren tener ese tipo de relación? ¿Cómo encontrar el rostro de Dios? Es la pregunta. Yo me he preguntado toda mi vida: Señor, yo no quiero vivir un cristianismo mediocre y sencillo como muchos lo viven. Perdónenme que lo diga, pero uno ve una cantidad de gente viviendo un cristianismo básico, sencillo, sin pasión. Señor, quiero ver tu rostro. ¿Cómo encontramos el rostro de Dios? Buscándolo con intensidad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. ¿Saben por qué Moisés encontró el rostro de Dios? Porque Moisés anhelaba el rostro de Dios más que cualquier cosa en la vida. Un día dijo: Señor, muéstrame tu gloria. O me muestras tu gloria, me muero, Señor. Quiero ver tu gloria. Tuvo una conversación: quiero ver tu rostro, quiero verte, quiero conocerte. Y Dios le dijo: no me puedo revelar a ti, porque si me revelo completamente te mueres. Ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Así que Dios, pero te voy a mostrar mis espaldas. Lo pone en una endija de una peña, cubre con su mano y pasa sus espaldas. Y dice que eso fue impresionante. El rostro de Moisés comenzó a resplandecer solo con ver un poco de la espalda de Dios. Bajó resplandeciendo que ni la gente lo podía mirar. Él se tenía que cubrir para hablar con la gente. Moisés anhelaba el rostro de Dios. Moisés anhelaba ardientemente el corazón de Dios, la intimidad con Dios. Hermano, Dios no da las perlas a los cerdos. Dios es tan grande que se hace desear. Si tú quieres ver a Dios, tienes que anhelarlo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si quieres vivir ese tipo de intimidad, tienes que anhelarla con todo tu corazón y tienes que buscarla. Dice el Salmo 42 del 1 al 2: como el ciervo brama, el animalito cuando va a parir, dice que le da una sed impresionante, que él empieza a buscar agua porque clama. Él siente que se va a morir. Él siente que se va a morir. Así como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Wow. ¿Cuántos suspiran por Dios de esa manera? ¿Cuántos están aquí porque su corazón está suspirando, está transpirando, está suspirando por Dios? ¿O cuántos están aquí porque no tenían nada más que hacer hoy? Y porque tal vez el mejor parche fue irse para la iglesia y saludar a uno que otro, porque va a ir mi amigo, o porque es que mi papá me trajo a la fuerza. No, ¿cuántos están aquí verdaderamente porque su corazón clama por Dios, porque su corazón anhela a Dios? Si tú estás aquí así, tú tienes que estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo en esta noche. Es un amor y una presencia de Dios que nos invade profundamente. Pero si tú estás porque hoy es sábado, hay que ir a la iglesia, debes estar que te vas. Y después se demora a predicar, predicas tan largas que está echando. Esta última de hallamiento le dio por predicar 1 hora, pastor. Como el siervo anhela por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Sed ha tenido mi alma de Dios, sed del Dios viviente. Esa es otra versión, mire cómo dice, hermoso: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del rostro de Dios? Anhelo su rostro, anhelo verlo. No puedo estar sin ver su rostro.
Si tú empiezas a experimentar el rostro de Dios, nadie te va a sacar de tu cuarto de oración. Nadie te va a sacar de la iglesia. Nadie te va a sacar de las cosas de Dios, porque tú amas el rostro de Dios más que Netflix, PlayStation, cine u otras cosas. Que no estoy satanizando, simplemente estoy diciendo que ya el rostro de Dios se vuelve la delicia más grande de tu vida. Encuentras tanta satisfacción. Listo, chévere ir al cine. Esta semana estuve en cine con mi esposa, nos vimos una película, compartimos, pero eso es muy rico y hay que hacerlo. Pero el rostro de Dios, más delicioso que cualquier cosa de este mundo. Mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios anhela que su pueblo tenga un profundo deseo por su presencia, hermano. Dios espera que cuando nos acerquemos a Él tengamos hambre, deseo y expectativa de Dios. Debemos siempre tener la expectativa que cuando nos encontramos con Dios algo va a pasar en nuestro corazón. Por favor, usted tenga esa expectativa. ¿Sabe por qué? Porque se va a encontrar con Dios. Se va a encontrar con Dios. Es su cita con Dios. Cuando usted entra a su cuarto, tenga la expectativa de que algo va a pasar en ese lugar, algo va a pasar en su cuarto, porque usted no se está encontrando con cualquier pelagato. Usted se está encontrando con el Dios Todopoderoso del universo en su cuarto. Cuando usted venga a la iglesia, tenga la expectativa de que algo va a suceder en este lugar, de que algo va a suceder en su vida, de que algo va a suceder en la congregación, porque usted está viniendo a congregarse alrededor del Dios Todopoderoso. No hay nada que me aterre más a mí que perder la expectativa. Cuando el pueblo de Dios pierde la expectativa por Dios, cuando perdemos la expectativa de que algo va a suceder cuando voy a la iglesia, de que mi corazón va a ser cambiado, de que cosas poderosas van a pasar cuando estamos reunidos. No hay nada que a uno le dé más dolor que se pierda la expectativa por el mover sobrenatural de Dios en medio de nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque el culto pasa a ser algo plano, algo sencillo, algo que ya es una costumbre. Vamos a la iglesia porque ya me acostumbré a ir a la iglesia. Voy el domingo porque hay que ir a la iglesia. Voy el sábado porque es que el sábado estoy yendo a la iglesia. Y es una costumbre. Entonces no nos preparamos. Entonces no oramos. No le pedimos al Señor que nos hable. No le pedimos al Señor que haga algo poderoso en este lugar, que haga algo poderoso a través de la predicación, de la alabanza. Perdemos una expectativa de Dios. Y se vuelve esto una relación como esa relación de los esposos que ya pierden la expectativa. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos? Bien. Ahí. Ah, bueno, ¿la comida ya? Sí, ya, ahí está. Ah, bueno, listo. Gracias, todo bien. Una relación simple y vacía. Cuando se pierde la expectativa. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de contemplar el rostro de Dios. Hemos dejado de ver la hermosura de su santidad. Y el cristianismo se está volviendo un chicle masticado para nosotros, sin sabor. Buscar el rostro de Dios es contemplar la hermosura de su santidad, es contemplarlo a Él. Dice el Salmo 27:4: una sola cosa le pido al Señor, dice el salmista. Me encanta. Por algo David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando uno lee estos textos, David cometió errores, David tuvo tantos chicharrones en su vida, tantos problemas, pero su anhelo por el rostro de Dios lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, su corazón era semejante al de Dios. Dice, Dios lo dijo. Porque mire lo que escribió: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que yo persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para recrearme en su templo. Hermano, yo quiero conocer al Señor, yo quiero habitar en su presencia, pero no quiero orar como quien ora por orar. Yo quiero entrar a su presencia, quiero cerrar mi puerta, quiero conocerlo, quiero conocer la hermosura de su santidad, quiero ver su rostro, quiero conocer su carácter, quiero saber quién es Él, quiero intimar con ese Dios que no es un concepto religioso, ese Dios que es una persona viva y poderosa. Quiero tener una profunda relación con Él y quiero recrearme en su presencia, quiero deleitarme en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Ver el rostro de Dios es contemplar la hermosura de su santidad, es conocer su carácter, es conocerle a Él de verdad. No es lo mismo cuando usted lee algo de alguien que cuando usted lo conoce y conoce su corazón. No es lo mismo, hermano.
Porque usted está conociendo la profundidad del corazón de esa persona. Y yo le digo una cosa: Dios a través de Cristo abrió el camino para conocerlo a Él profundamente. ¿Hasta dónde te has metido en este río? ¿Hasta dónde has entrado en esa comunión? ¿Tienes hambre de Él? ¿Quieres conocerlo a Él? ¿O te quieres quedar en la orilla ahí sabiendo algo de Dios? ¿O quieres realmente entrar a las aguas, a la profunda comunión con tu Señor, donde lo vas a conocer profundamente? Y lo tercero, y termino con esto: Dios manda que su pueblo se arrepienta. 3 cosas, 3 demandas. Dios dice: primero, humíllense, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, oren y busquen mi rostro, y oraren y buscaren mi rostro. Y tercero, dice Dios, arrepiéntanse. Dice el texto: y se convirtieron, 2 Crónicas 7:14, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Son 3 cosas diferentes. Si se humillaren, si buscaren mi rostro, y si se convierten de sus malos caminos. Escuchen esto: no basta, hay una canción que me encanta que se llama así: no basta. No basta solo con cantar, no basta simplemente con decir, no me acuerdo que es muy viejita, tengo que volver a escuchar. Pero dice: no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Hermosa. No es suficiente con querer, no es suficiente con desear, hay que hacer. Hay un cristiano que dice: yo quiero conocerlo, yo quiero tener esa intimidad, pero no es capaz de abrir la puerta de su cuarto y meterse a orar. No empieza. Ay, yo quiero tener una profunda comunión con Dios, pero no se congrega. Viene de mes en cuando, cada 30 días, cada 40 días a la iglesia. No, así no, véanle, hermano. No basta solo con orar, no basta solo con cantar, es necesario morir. La oración de arrepentimiento debe ir precedida por acciones de arrepentimiento. Cuando alguien realmente se arrepiente, su oración está precedida por acciones de arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento genuinamente, en el idioma original, arrepentimiento es darle la espalda al pecado, y se convirtieran de sus malos caminos y le dieran la espalda a su pecado y caminaran de una manera diferente. Dice Dios: así quiero a mi pueblo, arrepentido, convertido de su mal camino. ¿Saben por qué? Porque una vida de santidad nos permite permanecer contemplando el rostro de Dios. Miren lo que dice el Salmo 24, del 3 al 6. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Hermano, una persona que vive en santidad es una persona que contempla el rostro de Dios. Dice: Él entrará en su santo templo. Pero también podemos decir que el texto dice, porque al final dice: tal es la generación de los que buscan tu rostro. El texto dice y afirma que quien busca el rostro del Señor experimenta una santidad constante en su vida. ¿Cuántos quieren ser santos? Encuéntrese con el rostro de Dios. Hermano, tenemos mucho pecado, tenemos muchos problemas, muchas situaciones, muchos chicharrones. Todos los tenemos, yo los tengo. La única manera de que podemos vencer nuestro pecado, nuestras crisis, nuestras luchas, es buscando el rostro de Dios. Porque en la medida que tú busques el rostro de Dios, te va a pasar lo que le pasó a David. Tu corazón se va a ir volviendo como el corazón de Dios, y Dios va a decir de ti que eres un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú andas mucho con alguien, se te pegan las cosas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen un buen amigo con el que andan y de pronto usted habla mucho con él y usted se da cuenta que termina diciendo cosas como su amigo? Mire, a los predicadores nos pasa. Cuando a uno le gusta mucho un predicador y uno empieza a escuchar mucho un predicador, uno termina predicando y uno está predicando y dice, o se escucha la predica y uno dice: uy, se me pegó, estoy como predicando igualito. Porque hay un cariño, una apreciación, y como es como tan importante esa persona, que empieza a generar una influencia inconsciente en uno, ¿verdad? Igual pasa con Dios. Cuando tú empiezas a tener tanta intimidad con Dios, a conocer su rostro, a tener intimidad en lo privado con el Señor, hermano, el corazón de Dios se te pega, la santidad de Dios se te pega.
Luchamos mucho contra el pecado, batallamos mucho contra el pecado porque queremos acabarlo en nuestras fuerzas, porque batallamos en nuestras fuerzas, porque queremos vencerlo en nuestras fuerzas. Déjame decirte algo, no vas a poder en tus fuerzas. No vas a poder vencer el pecado en tus propias fuerzas. Necesitas que tu corazón se encienda de pasión por Dios. Y cuando tu corazón se encienda, el fuego de Dios va a empezar a matar el pecado en tu vida. El fuego de Dios va a empezar a matar la iniquidad, la pornografía. El fuego de Dios va a empezar a matar la lujuria en tu corazón y en tu mente. El fuego de Dios va a empezar a matar la borrachera, las ganas de droga, las ganas de tantas cosas. El fuego de Dios, hermano, en nuestros corazones va a quemar el pecado. Luchamos en nuestras fuerzas, por eso no podemos vencer el pecado. Pero si vamos a su monte santo y contemplamos la hermosura de su santidad, vamos a bajar enamorados y con fuerzas para vencer el pecado. Aquí tiene la fórmula que desata el avivamiento de tu corazón. Bueno, aunque no es una fórmula, son actitudes, pero podemos llamarlo así, una fórmula. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Humillación. Sin humillación no hay arrepentimiento. Buscar el rostro de Dios, porque sin buscar el rostro de Dios no hay arrepentimiento. 3 cosas: arrepentimiento, humillación y búsqueda intensa del rostro de Dios. Esto hará que ardas de pasión por Dios. Esto hará que ardas de pasión por Dios. Una pasión incontenible en tu vida. Una pasión que te llevará a orar, a leer la palabra. Una pasión ardiendo. El Espíritu de Dios ardiendo en tu vida. Serás un instrumento útil en las manos de Dios. Estas actitudes nos convierten en un pueblo que da testimonio poderoso de nuestro Dios. En un pueblo que proclama las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando vivimos bajo estas demandas de Dios, nos convertimos en un pueblo de impacto, en un pueblo de influencia, en un pueblo donde el poder de Dios reposa sobre él, sobre la iglesia, donde el fuego de Dios reposa sobre su vida. Conclusión. Esta palabra concluye con una gran promesa. Dios dice, si ustedes se humillan, si ustedes buscan mi rostro y ustedes se arrepienten de sus malos caminos, cambian su camino, Dios dice así: entonces, dígalo conmigo, léalo conmigo. Espérenme, tomo agua para que cerremos este mensaje. Entonces, dice Dios, si hacen estas cosas que les demando, dice Dios, entonces leamos juntos: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso no necesita explicación. Dios dice, esto es increíble: yo oiré desde los cielos. Es como esta figura. Si ustedes oran cuando se arrepientan y se humillan, si ustedes oran, si hacen estas cosas, yo voy a levantarme de mi trono y yo voy a oír, yo voy a venir y yo voy a ver y yo voy a escuchar su oración. Yo los voy a oír, dice Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios escucha? ¿Sabes qué pasa cuando Dios escucha? Que después de escuchar, Él habla y rompe el silencio. Y cuando Dios habla, aténganse, porque cuando Dios habla, Dios hace con su palabra. Muchas veces Dios guarda silencio por causa del pecado, pero cuando su pueblo se arrepiente, Dios dice: yo voy a oír, me voy a parar, lo voy a escuchar y luego hablaré. ¿Y qué hablará el Señor? Dice: perdonaré sus pecados, les haré sentir el perdón, el arrepentimiento, la gracia, el amor. Vas a sentir el amor de Dios cuando te arrepientes, te humillas y oras. Vas a sentir el favor de Dios, vas a comprender la gracia, vas a comprender, como dice nuestro himno nacional, las palabras del que murió en la cruz. Vas a comprender el amor de Dios clavado en un madero para perdonarte, la gracia de Dios que te da la fortaleza para vivir en santidad. Lo primero que pasa cuando alguien en este lado después de la cruz, nosotros bajo el pacto de la gracia comprendemos y vivimos estas cosas, es que empezamos a entender la profundidad del evangelio. Empezamos a entender lo que Dios ha hecho, su perdón y su gracia por nosotros. Dios te va a hacer sentir su perdón, porque no hay nada que avergüence más que la culpa y el daño que el pecado ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios dice: si te arrepientes, te voy a sanar
el corazón, te voy a hacer vivir mi amor, te voy a hacer experimentar mi perdón en tu propia vida. Y culmina diciendo algo maravilloso: y sanaré tu tierra. ¿Recuerdan? Por causa del pecado, el pueblo estaba viviendo los cielos cerrados, la tierra estéril, la langosta destructora y la pestilencia sobre su vida. Pero Dios dice: ahora, si viven de acuerdo a esto, yo voy a oír, voy a perdonar y voy a hablar sanidad a tu tierra. Yo no sé cuántos en la iglesia puedan estar viviendo una sequía en las áreas de su vida por causa de la dureza de su corazón y del pecado. Pero si tú empiezas a humillarte y a buscar el rostro de Dios y a cambiar tus malos caminos, déjame decirte algo: Dios va a restaurar tu vida. Hay áreas de nuestra vida que están secas porque Dios ha permitido que la sequedad llegue por causa de nuestro pecado. Pero cuando empezamos a buscar el rostro de Dios, hay áreas de nuestra vida que van a empezar a florecer. Dios va a decir: cielos, lluevan de nuevo, tierra, sea fértil de nuevo, pestilencia, apártate de esa casa. Dios va a hablar. Y cuando Dios decreta algo, no hay quien lo detenga, porque Él es Dios. Dios va a hablar sanidad, Dios va a hablar bendición, es lo que dice el texto. Aquel que ha experimentado el dolor por causa del pecado, la aflicción y la sequía por causa del pecado. Hermano, y con nuestra bendición otros van a ser bendecidos. Si tú quieres vivir bajo la gracia y la bendición de Dios, no te estoy prometiendo riquezas y tantas, no, te estoy diciendo, tú quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, tú quieres ver la bendición de Dios sobre cada área de tu vida. Vive humillado bajo la poderosa mano y bajo el gobierno de Dios. Vive ahí humillado, pero no humillar por humillarse, sino humillado buscando su rostro y deleitándose en su presencia. Y yo te aseguro, hermano, yo te aseguro que el gozo del Señor será tu fortaleza. Yo te aseguro que experimentarás el placer de estar en la presencia del Señor, contemplando su rostro, y vas a ver el fruto de Dios en las diferentes áreas de tu vida. Así es nuestro Dios de bueno. No solo nos ha sanado, nos ha salvado, sino que nos ha salvado y está restaurando cada área de nuestra vida. Amén. Vivamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, buscando intensamente su rostro. Eso es maravilloso.